Hoy tenemos un encuentro sincrónico en donde estaremos hablando todo lo referente al Tribunal Supremo de Justicia como parte del sistema judicial en Venezuela. Hablaremos de las funciones y hablaremos igualmente de las competencias que tiene el mismo. Empezaremos a decir que el Tribunal Supremo de Justicia es el órgano rector del Poder Judicial. En consecuencia, es su máxima autoridad como órgano jurisdiccional y el cual ejerce dirección y gobierno con la finalidad de asegurar a los operadores de justicia la protección y tutela de sus derechos y garantías constitucionales. Asimismo, encontramos las funciones que cumple el Tribunal Supremo de Justicia como máxima autoridad de la jurisdicción ordinaria, cuya función es impartir en justicia en materia civil, comercial, familiar, niñez y adolescencia, tributaria, administrativa, trabajo, seguridad social, anticorrupción penal y otras que a su competencia tenga la norma a conocer. Cuando yo hablo de la norma a conocer, me estoy refiriendo tácitamente a la ley de orgánica que corresponde del Tribunal Supremo de Justicia. Hablar del Tribunal Supremo de Justicia es hacer referencia a la corte más importante de nuestro país, no por ser la última o la más alta instancia del Poder Judicial de Venezuela, sino también porque ella representa todo lo que trae nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en lo que se refiere al mandato constitucional a uno de los órganos que conforman el Poder Público Nacional. Acuérdese que el Poder Público Nacional está debidamente concatenado o configurado en base a 5 poderes. Buenas tardes. Y entonces esos 5 poderes nosotros los podemos dilucidar en nuestra Carta Magna, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero en la clase de hoy los invito a que ustedes se incluyan en el mundo del Tribunal Supremo de Justicia como el tribunal o la corte más importante de nuestro país en referencia a hacer un mandato constitucional. A él le corresponde dirigenciar, gobernar y administrar cada uno de los 32 magistrados que conforman las 6 salas de la institución, a la altura de las exigencias de sus responsabilidades de impartir justicia. Podemos decir, desde un punto de vista ideal, que los miembros del máximo juzgado de la nación deben ser ciudadanos y justicias con una ética moral intachable, con una verdadera sapiencia en ciencia jurídica, producto de una combinación entre su formación académica y una formación debidamente reconocida. Cuando nosotros llamamos una formación debidamente reconocida, entendemos en nuestra vida diaria, en nuestro diario, en nuestra vida cotidiana, una persona que goce de una moral intachable, de una ética intachable, que sepa conducirse como un excelente ciudadano, que tenga tenga un trato acorde con las demás personas, que tenga cierto grado de valores en esa parte axiomática que corresponde al ser humano, dentro de esa formación académica y de esa trayectoria profesional, ya que tenga inmerso un grado de valor de justicia, una fuerte vocación de servicio y sin vinculaciones políticas de ningún tipo. En Venezuela, actualmente se están viendo a través de nuestra Carta Magna, verifíquese en el artículo 263, una serie de requisitos indispensables a la hora de ejercer o de ostentar un cargo de magistrado. Por ejemplo, ser venezolano por nacimiento, no poseer otra nacionalidad, ser un ciudadano de reconocida honorabilidad, ser jurista de reconocida competencia, una buena reputación, haber ejercido la abogacía durante un mínimo de 15 años, tener un título universitario de posgrado,
en materia jurídica. Cuando me dicen a mí un título universitario de posgrado, nosotros podemos llamar un título en posgrado, puede ser una especialización o en este caso una maestría. Haber sido profesor universitario es una de las características más fuertes que representa usted poder ejercer un cargo de juez, tener una reconocida moralidad y tener una categoría de profesor titular o haber sido juez superior en la especialidad que corresponda a la sala a la cual usted la van a postular, con un mínimo de 15 años en el ejercicio en la carrera judicial. Es decir, que si yo quiero ser una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, tengo que haber ejercido 15 años de carrera profesional dentro de los tribunales, ya sea en el cargo de juez, en el cargo de juez superior, para tener acceso a ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. También cualquier otro requisito que me establezca la ley orgánica de dicho tribunal. Ahora bien, en lo que respecta al tercer requisito, podemos señalar tres opciones diferentes. Primero, la primera debe ser un jurista de reconocida competencia y buena reputación. Haber ejercido la abogacía durante un mínimo de 15 años, tener un posgrado mínimo, tener una especialidad correspondiente al cargo que se postula. Bien. Adicionalmente, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia prevé la característica de ser un ciudadano con una conducta ética. Al referirme yo a una conducta ética, mis queridos estudiantes, ¿a qué me estaré refiriendo? ¿Ah? Una conducta ética es que yo tengo que tener una reconocida eh, solvencia ante los varios círculos que nosotros tenemos en la vida, a nuestros varios entornos. ¿Cuál sería tu primer entorno? Tu primer entorno sería, en este caso, la familia, la casa. Nuestro segundo entorno sería ¿cuál? Nuestro vecindario, nuestros amigos, nuestra comunidad de amigos, ¿verdad? Nuestro tercer entorno serían las personas con las cuales nosotros nos relacionamos a diario, que en este caso sería nuestro trabajo o en la universidad, cómo nosotros mantenemos una buena relación con las demás personas, si yo sé respetar a las demás personas, si yo hablo con un tono adecuado, si yo me refiero con delicadeza a las demás personas, si yo respeto a las demás personas en los diferentes partes de nuestra vida, pues eso es lo que va a representar mi moralidad y mi idoneidad como ser humano. Asimismo, podemos señalar que tendría que renunciar a cualquier militancia política o partidista y no tener vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad con los mismos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia o con el presidente de la República, el vicepresidente ejecutivo, los ministros, el fiscal general, el defensor, el contralor, es decir, con los demás miembros que conforman el Poder Público Nacional, en este caso. Asimismo, tener un título universitario, como yo ya les venía comentando, de especialización, de maestría o de doctorado en el ámbito de la ciencia jurídica. Hoy con esta clase sincrónica, yo los quiero a ustedes invitar a que no solamente se queden allí. Nuestra vida como abogado no es un límite, no es que yo llego hasta aquí, no. Tenemos que traspasar barreras. Yo los invito a que se preparen, a que hagan una especialización, hagan un posgrado, una maestría, que continúen cosechando, porque uno como en esta hermosa y bella carrera que es el derecho, uno aprende todos los días. Usted puede tener 20 años de graduado, pero todos los días salen leyes nuevas. Los voy a invitar a un nuevo encuentro sincrónico para que hablemos, interactuemos en lo relativo a la reforma del Código Orgánico Procesal Penal. Profesora, ¿qué novedades o qué innovaciones tiene el nuevo código en relación al anterior? Y entonces vamos a hacer les voy a hacer un cuadro comparativo a través de los cuales voy a pasar unas láminas de PowerPoint donde vamos a ir viendo las diferenciaciones para que ustedes vayan adentrándose a las nuevas reformas del Código Orgánico Procesal Penal. Bien,
Eso en lo atinente a esa parte. El Tribunal Supremo de Justicia como máximo tribunal está formado por 32 magistrados. El magistrado presidente será un miembro de la Junta Directiva. Hoy voy a hablar en torno al Tribunal Supremo de Justicia porque prácticas 1, como su palabra lo indica, es una práctica donde ustedes tienen que conocer cómo está debidamente estructurado el Poder Judicial, que es donde ustedes van a caminar a diario. ¿Cómo está conformado? ¿Por qué es un circuito penal judicial? ¿Qué significa el Tribunal Supremo de Justicia? ¿Por qué es un órgano rector? ¿Ve? Entonces, ¿qué se llama o qué puedo yo hablar de las Cortes de Apelaciones o de los tribunales superiores sí, como máxima jerarquía en el Poder Judicial venezolano? Entonces, también quiero referirme hoy básicamente a esas funciones que ejerce el Tribunal Supremo de Justicia. Acuérdense que el Tribunal Supremo de Justicia está conformado por salas y que en la estructura o en el organigrama, en la estructura organizacional de la organización del Poder Judicial, podemos ver em, como título previo que tenemos como órgano rector el Tribunal Supremo de Justicia. De ahí abajo, si lo simbolizamos como un organigrama, podemos ver, vamos a hacerlo en base a departamentos. Vemos Tribunal Supremo de Justicia, encontramos tribunales superiores, corte de apelaciones, tribunales ordinarios, tribunales municipales, ¿sí? Tribunales de municipio, salas. Acuérdense que nosotros estamos conformados por salas administrativas, políticas administrativas, salas civiles, salas penales ordinarias. También tenemos salas penales especiales en lo que corresponde a la responsabilidad penal del adolescente y en lo que corresponde a la ley de violencia de género. Asimismo, podemos establecer los juzgados de municipios, los juzgados ejecutor de medidas, los juzgados de, por lo menos, si tú vives en Capacho, el juzgado del municipio de Independencia, si tú vives todo de acuerdo a la circunscripción judicial del estado donde tú debidamente vivas. Entonces, todo tenemos que nosotros saber dónde nos vamos a desenvolver como futuros profesionales del derecho. ¿Dónde? ¿Dónde yo me voy a desenvolver como futuro profesional del derecho? Yo me voy a desenvolver como futuro profesional del derecho en varios tribunales. Yo voy a ejercer, porque una cosa es ejercer y otra cosa muy diferente es litigar. ¿Qué significa la palabra litigar? ¿Sí? ¿Por qué yo litigo? Litigar es este, ir a los tribunales, enfrentarse a los tribunales. Litigar son presenciar juicios, establecer juicios, defender los derechos de las personas, ¿sí? Establecer vínculos. Entonces, todas esas partes de jurisdicciones, inclusive las especiales, ocurren en algunos estados y en algunas poblaciones. Asimismo, tenemos establecido el cuerpo de alguacilazgo. ¿Quiénes son los alguaciles? Son los policías de los tribunales. Eso es una figura innovadora que él trae la distribución, la recepción, la correspondencia, el transporte, la distribución interna, externa de los documentos, la custodia de los privados de libertad dentro de la sede, el mantenimiento del orden de las salas de audiencia y de las edificaciones, la práctica, las citaciones, la notificación, la ejecución de las órdenes del tribunal, las demás normas o lineamientos que se establezcan en el Código Orgánico Procesal Penal, las leyes, los reglamentos internos de los diferentes circuitos judiciales penales. Asimismo, el alguacil, conjuntamente con el juez y el secretario, constituyen válidamente el tribunal. Entonces, ¿cómo estamos conformados en un tribunal? Tenemos al director del proceso, que en este caso es el juez. Tenemos el alguacil, que viene a representar la policía del tribunal. Tenemos el secretario, que viene a ejercer las funciones de las actuaciones de las actas procesales.
y que sin embargo en todas las audiencias orales es imprescindible la presencia de un alguacil. ¿Por qué? Porque de lo contrario carecería de validez. Es el garante del orden dentro de las salas. Los alguaciles y demás funcionarios judiciales en materia penal son postulados o propuestos por el juez presidente de cada circunscripción judicial. Aquí en San Cristóbal tenemos a la doctora Yorley como presidenta del circuito de tribunales del estado Táchira. Asimismo, tenemos los llamados juzgados de paz, que en cada entidad local territorial se elegirá por iniciativa popular un juez o jueza de paz comunal, considerándolo como una base poblacional entre 4 y 6.000 habitantes de acuerdo al proceso electoral previsto en la Ley Orgánica de Jurisdicción de la Justicia de Paz Comunal. En las comunas también se eligen jueces o juezas de paz comunal que resulten de la debida aplicación de esa base poblacional donde se encuentre inmersa esa comuna. Asimismo, tenemos a nivel nacional y en cada una de las comunidades, atendiendo a los requerimientos que exige la ley, en parte de los jueces de paz, las elecciones por nombramientos provisorios por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Tenemos la Corte Marcial. ¿Dónde funciona la Corte Marcial? La Corte Marcial funciona en la capital de la República y tiene jurisdicción en todo el territorio nacional, el cual está compuesto por 5 miembros principales, 10 suplentes, los cuales durarán durante las funciones del encuentro durante todo el periodo constitucional. Bien, tenemos además todas las funciones que tiene la dirección de la magistratura. ¿Cuáles serían esas funciones de la magistratura? Se llama la DEN, Dirección de Estructura, Dirección Ejecutiva de la Magistratura. Es el órgano encargado del Poder Judicial y también en lo que atañe a la jurisdicción de cortes internacionales en Venezuela. Eso en lo relativo a la parte de las direcciones que conforman el Poder Judicial. Bien, entonces hablando de la parte de la estructura organizacional del Tribunal Supremo de Justicia, ustedes pueden observar allí cómo está debidamente establecido y lo importante que es en nuestro encuentro sincrónico establecer las bases primordiales para ustedes como futuros profesionales del derecho el día de mañana ya salgan a ejercer debidamente la carrera del derecho, teniendo como base principal el deber ser, la ética y una base moral de debido reconocimiento idóneo. Asimismo, puedo establecerles lo que hablan en los convenios internacionales ratificados tanto por órdenes basados en tratados, en pactos, en convenios de los derechos humanos ratificados por Venezuela y debidamente señalados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Em, eh, mm, no sé si ustedes quieren participar para abrir el chat e invitarlos a ustedes a que participen debidamente en este encuentro que nosotros tenemos hoy. Me gustaría, no sé, hablarles también en lo que respecta a no solamente a las funciones del Tribunal Supremo de Justicia. Yo les he enviado en estos días a ustedes que me realicen unos videos en relativo a las funciones, a lo que ustedes han visto en el contenido programático de Prácticas 1 y en lo que respecta a documentos mercantiles. ¿Qué es un documento mercantil? ¿Qué podemos hablar por un documento negocial? ¿Qué son documentos negociables? Son todos aquellos que son susceptibles de transacciones económicas donde está presente ¿qué? La parte monetaria. Ahí bien ustedes pueden resaltar
todo lo referente a los documentos mercantiles. ¿Cuáles serían los documentos mercantiles? Todos aquellos que tienen un debido registro, valga la redundancia, ante el registro mercantil, por ejemplo, firmas personales, compañías anónimas. Ahora todo a raíz de la irrupción de la pandemia del COVID-19, se han establecido varias formalidades, vamos a hablarlo así, de manera virtual para usted acceder a la hora de hacer un registro. Igualito en la parte de los tribunales. Por ejemplo, yo quiero introducir una demanda, yo la demanda simple y llanamente, yo me voy para, la envío de manera virtual al correo del tribunal o al correo del, y allá me lo procesan. Luego yo lo sé en qué tribunal distribuyó y en qué tribunal está mi demanda, quedó mi demanda establecida. Hay un tribunal distribuidor y después que se hace el debido procesamiento del mismo, eso se tramita y se ventila de manera virtual. Acordémonos que estamos en semanas radicales y estamos en semanas flexibles. Debido a la ola de contagio, pues ahora todo se ha suprimido a la parte virtual. Hablando de la parte virtual, también quiero hacerles como punto de referencia todo lo que están estableciendo ahorita en base a las reformas del Código Orgánico Procesal Penal en lo que concierne a, eh, por ejemplo, en las fiscalías, en el órgano del Ministerio Público, ya que son delitos o faltas menores, vamos a decirlo de esa manera, se conocen por un tribunal penal municipal, pero los delitos más graves, sí, inclusive la fiscalía se le otorgan ciertos poderes. Al decir ciertos poderes, ellos ya pueden establecer, sí, igualito a los órganos auxiliares de justicia. Por eso es que yo los invito para que tengamos un nuevo encuentro sincrónico y espero que participen muchísimo más para poder hacer como punto de referencia estos nuevos encuentros para que podamos interactuar de una manera más consona y más viable en torno a todos estos temas de sumo interés como es el derecho mismo. Asimismo, yo les había hablado a ustedes en el contenido programático que teníamos todo lo establecido a funciones del Tribunal Supremo de Justicia, cuáles son las atribuciones que tiene cada sala. Acuérdense que el Tribunal Supremo de Justicia, retrotrayendo lo que hablamos al principio, están establecidas en varias salas. Salas políticos administrativas, salas civiles, salas en lo relativo a la parte de adolescentes. Entonces, es el órgano rector que, si bien es cierto, usted introduce una demanda ante un tribunal mm, o una demanda ante un tribunal civil o penal, dicha demanda va a tener una serie de una serie de procesos, vamos a decirlo de esa manera, donde usted, una vez que ya haya agotado esos procesos y esos procesos le falta algún requisito que lo considere vulnerable, usted puede acudir al Tribunal Supremo de Justicia y ventilarlo ante cualquiera de esas salas. Y se retrotrae el estado donde usted quedó. Entonces ahí inclusive nosotros hablamos de efectos suspensivos. ¿Qué nosotros entendemos por efectos suspensivos? ¿Qué nosotros entendemos por la Corte de Apelaciones? ¿En qué momento yo puedo acudir a una instancia jurisdiccional tan alta que es la Corte Suprema o Tribunal Supremo de Justicia? Porque vamos a decirlo así de una manera clara, es el máximo órgano que actualmente nos representa hoy día en cualquier estado del país. En algunos estados o países lo llaman tribunales supremos, en otros se llaman cortes, pero que a raíz significa siempre lo mismo. Es el órgano máximo de rector en lo que atañe al sistema del Poder Judicial.
En Venezuela encontramos al presidente, el doctor Michael Moreno, y encontramos los 32 magistrados. Entonces, tenemos alguna solicitud, nosotros vamos y hablamos ante la Corte de Apelaciones, vemos que se agotaron todas las vías, pero tenemos ciertos requisitos que nos impulsan a nosotros a ir un poquito más allá. Yo voy ante un tribunal supremo porque yo siento que a mí se me están lesionando y se me están coartando mis derechos. Entonces la ley permite, en base a todos esos aspectos, que usted pueda acudir ante todas esas instancias jurisdiccionales a los fines de valer y restituir y sean restituidos sus derechos. Todo eso está previamente establecido en las leyes. Todo eso lo sabemos debidamente en las leyes. Por ejemplo, hay personas que les han violentado el debido proceso. Hay personas que tienen más de un año y no han sido ni siquiera presentadas ante un tribunal. Entonces nosotros podemos observar allí que esa persona ha sido cercenada o le ha sido lesionada a un derecho. En lo que atañe a, eh, en lo que atañe a nuestra ley actual. Asimismo, acuérdense de la parte procedimental de las partes civiles. No sé qué, por lo menos qué te gustaría o qué te llama más la atención, si te llama más la atención la parte civil o si te llama más la atención la parte penal, que por lo general las personas le llaman más la atención. Me gusta más la parte civil. No, a mí me gusta más la parte penal. Pero en lo que se refiere a la parte civil o a la parte penal, nosotros podemos establecer a diario que por lo menos si tú vas a incoar una demanda civil, ¿sí? Tú preparas tu demanda, la preparas debidamente, las sustancias conforme a derecho, porque ¿qué es preparar una demanda? ¿Qué requisitos debe contener una demanda? Acordémonos del artículo 340 que establece toda demanda debe tener indicación del tribunal, nombre, expresión sucinta, ¿sí? Ah, perfecto. Yo tengo la demanda, mi demanda tiene todos los requisitos establecidos y yo voy a consignarla de manera virtual ante el tribunal, ¿sí? Esa es una de las novedades por la irrupción actual que tenemos de la pandemia. Entonces, pero esta demanda va a pasar por una serie, como si fuera una línea del tiempo, va a pasar por una serie de aspectos procedimentales. Es decir, yo consigno la demanda, ¿sí? Pero a mí me tienen que notificar a la parte que yo estoy demandando. Y a cada parte que yo estoy demandando le tienen que dar una copia de este libelo. A cada uno. Yo te demando, tú tienes va el alguacil y te da respectivamente una copia de las actuaciones procesales de la demanda. Una vez que tú recibas esa demanda, donde tú formas parte, yo empiezo a contar como si fuera una línea del tiempo imaginaria, todas las partes, ¿verdad? Procedimentales que atañen a una demanda. Por ejemplo, ¿qué parte procedimental estamos hablando? Estamos hablando de la notificación. Te notificaron y te entregaron el libelo. Perfecto, ya lo tengo aquí. ¿Qué viene después? Darme por citado, por notificado ante el tribunal, ¿verdad? Requerir de la diversa asistencia jurídica. Yo no puedo ir a un tribunal sin yo estar debidamente representada, ¿vale? Entonces tú haces el debido nombramiento y a través de qué lo hago. Tú haces a través del poder apudacta, que son poderes que tú puedes válidamente otorgar o te pueden conferir dentro de un tribunal. El poder apudacta se hace a través de una diligencia de mero trámite y se consigna ante el tribunal. ¿Vale? Entonces tú estás debidamente asistida por un profesional del derecho. Eso en lo que atañe a la parte civil. Ok, una vez que ya me otorgan el poder apudacta en el tribunal, ¿qué hago yo? Yo empiezo a contar, acuérdense que hay un lapso de 20 días donde yo contesto la demanda que me están incoando o simple y llanamente yo me voy por una, vamos a decir, por otra parte que es como si fuera una autopista. Es una línea imaginaria, ¿vale? Y aquí está la autopista, pero ¿qué hago yo?
¿sí? Si yo sigo íntegramente el laxo, yo voy a la contestación de la demanda en los 20 días. Pero si no, yo puedo ejercer debidamente una cuestión previa. ¿Cómo es la cuestión previa? Entonces la cuestión previa es algo que tú solicitas. No contesto la demanda, pero yo voy a poner una cuestión previa. Es oponerse a varias fallas que tú ves en la presentación del procedimiento de las demandas. Entonces yo me opongo, yo presento esto, presento la cuestión previa. Bien, una vez que ya hemos hecho eso, entonces o tú contestas la cuestión previa o tú haces una contestación de la demanda. Una de las dos. No se pueden hacer las dos, profesora, no, una de las dos. O tú contestas la demanda o tú opones una cuestión previa. Una vez que tú ya has opuesto la cuestión previa, vamos a decir en el caso, el juez va a revisar minuciosamente si esa cuestión previa es válida o no, si la aprecia justificativa o no dentro de la demanda. Cuando ella ya, luego viene la parte de las pruebas, de la valoración de la prueba. ¿Sí? ¿Cómo valoro yo la prueba? Porque una cosa, nosotros podemos hablar una cosa es medios de prueba y otra muy diferente es la fuente de donde emana esa prueba, ¿sí? Acuérdense que la fuente de donde emana esa prueba pueden ser leyes, códigos, ¿sí? De donde yo tomo esa información, o sea, la fuente es donde proviene mi información. Y los medios son son aquellas pruebas que yo voy a hacer valer dentro de ese juicio. Esos son los medios probatorios que nosotros imponemos durante las pruebas. Pero ¿de dónde viene la prueba? De una fuente. ¿Cuál es esa fuente? Las leyes, los códigos, ¿sí? Básicamente. Ahora bien, ya hablando en base a la valoración de la prueba, tomando como raíz esa prueba, luego vienen los informes y luego viene la decisión que tome la parte juzgadora, en este caso el juez. Ahora bien, eso en lo que atañe a la parte civil, pero en lo que atañe a la parte penal, ¿qué podemos observar? En la parte penal, en un juicio penal ordinario, tendríamos que, si hace una presunción de flagrancia, tenemos que presentar a la persona, ¿verdad? Tenemos que presentar en un lapso no mayor de 48 horas, ¿verdad? Ni mayor de 72, porque me estarían violentando el debido proceso. Ajá, pero imagínate tú, ¿qué pasa si presentan a una persona al año? Imagínate, donde ha sido violentado totalmente su debido proceso. ¿Vale? Entonces ustedes ahí pueden observar que tienen que hacer como futuros garantes de la ley, como futuros profesionales, por eso es importante las clases o encuentros sincrónicos, establecer más allá de la norma la responsabilidad que yo tengo que tener a la hora de yo tomar un juicio. Yo como abogado tengo que tener ética, lo que yo les venía hablando ahorita, en base a la clase del Tribunal Supremo de Justicia. Si yo no tengo responsabilidad, ¿cómo voy a ser una buena abogada? Yo tengo que saber que yo tengo que estar en tal lugar a las 3 de la tarde. Yo llego media hora antes. ¿Por qué? Porque se puede presentar cuestiones en el camino, siempre sale alguna cuestión que varíe, entonces yo tengo que estar muy, pero muy pendiente de que esas cosas no ocurran. Entonces, ¿dónde está eso? En la puntualidad, en la responsabilidad que yo tengo como futuro garante del derecho. Ustedes van a ser futuros garantes del derecho. ¿Qué tienen que brindarle ustedes? Por eso es importante la práctica. ¿Qué tienen que brindarle ustedes a un cliente o a un trabajo? Seguridad. Básicamente seguridad. Y mucha ética y profesionalismo. Por eso es que en las universidades a diario se ven prácticas. ¿Por qué? Porque son los medios, ¿verdad? Introductorios para que el nuevo, ¿verdad? El nuevo litigante, el nuevo profesional de derecho tenga las herramientas útiles y necesarias a la hora de trabajar, a la hora de que yo voy a trabajar, a la hora de que yo voy a prestar un servicio, siempre con el ánimo y el espíritu de servir, con muchísima ética y profesionalismo. No es que yo le monto una demanda mañana, hoy no puedo. No, usted tiene que ser responsable. Si yo digo
tal cosa es tener palabra, hacerlo, buscar los medios, las adecuaciones necesarias, pero hacerlas con muchísima, pero muchísima responsabilidad. Entonces, si usted tiene, estamos adentrándonos como futuros profesionales del derecho, tenemos que hacer como hace la educación japonesa. ¿Cómo es la educación japonesa? Breve antes a los niños, pura clase de valores. Porque cuando tú vas a ejercer, tú vas a tener valores. Te vas a poner en los zapatos de tu cliente y le vas a trabajar al cliente como si fuera tu caso personal, hasta lo último, pero de una manera ética, con muchos valores y con muchísimo respeto. Pero tienes que trabajar hasta lo último, con lealtad, con probidad, con conciencia, ¿sí? Entonces, ahí es donde está la preparación, porque ¿de qué sirve de que yo sea un excelente profesional del derecho si no tengo valores? Imagínense, ya no sería. Acuérdate que donde no hay valores, ¿qué hay? Tiranía, ¿verdad? Entonces yo ejercería con tiranía. No, yo pienso que más se puede con miel que con hiel. Entonces con palabras amables, tú puedes hablar en un tribunal. No tengo que llegar gritando o faltándole el respeto a las personas. Entonces ahí se ve claramente de qué está hecho un profesional del derecho. Un profesional del derecho tiene que ser íntegro. Un profesional del derecho tiene que ser serio, equitativo, leal, ¿vale? Una, un, cada día voy a aprender más. No es que yo me la sé todo, no. Nadie se la sabe todo. Por eso existen ingenieros, por eso existen varias carreras, porque en la vida todos nos necesitamos. Entonces es importante que ustedes conozcan este tipo de herramientas que les van a ser útiles en el diario vivir como profesional del derecho, porque cuando uno estudia una carrera, uno se casa con la carrera. Uno se casa con la carrera, uno ya es, ellos ya forman, la carrera ya forma parte de ti. Entonces, como forma parte de ti, yo ya voy a trabajar en base a mi carrera, voy a amar a mi carrera, voy a querer a mi carrera, pero lo voy a querer de una manera tirana. Voy a dejar mis trabajos botados. No, yo este trabajo no lo hago hoy, yo este trabajo lo hago mañana. No, tenga algo que se llama responsabilidad. Eso es uno de los códigos de ética que debe tener el abogado. Aparte del reglamento interno de honorarios, el abogado debe tener un código de ética que lo materialice, que tenga como un norte, ¿verdad? A la hora de él ejercer. Yo no voy a ejercer y voy a llegar a gritarlos a ustedes, a meterme con ustedes. No. Con mucho respeto, consideración, con mucha probidad, trabajamos. Yo quería primero adentrarles a ustedes en base al Tribunal Supremo de Justicia, en base a la conformación o a la estructura organizativa del Poder Judicial, porque es el diario venir de ustedes en los pasillos tribunalicios, donde ustedes se van a ir formando, porque aquí tienen ustedes la primera parte, ¿sí? Ya cuando ustedes se especialicen, tengan una maestría, es la segunda parte. Y teniendo siempre como norte la experiencia y la ética y la moralidad dentro de su carrera. Si ustedes respetan la carrera, vamos todos. Pero ¿dónde me especializo yo? Profesora, usted misma va a encontrar el camino. Usted misma va a decirle, a mí me gusta más, ¿verdad? Defenderle. Yo me siento como una guerrera, como una luchadora. Quiero trabajar penal y usted lo va a hacer. Porque la persona que tiene esa vena, ¿verdad? Esa profesión tan noble que es el derecho, usted es un jurista, usted es un garante de la Constitución. Usted lleva en sus manos la balanza que la identifica como abogada de la República. Usted es la que lleva esa participación. Usted es la que va a ejercer de manera idónea cualquiera de las diferentes ramas que tiene el derecho. Ya usted no es una matica, no, ya usted es un arbolito. ¿Por qué? ¿Por qué un arbolito? Porque ya dentro de ese árbol de la vida ya hay varios conocimientos, las hojitas son varios conocimientos, el civil, el penal, el laboral, el administrativo. ¿Qué significa un acto administrativo? ¿Qué es un acto administrativo? Es toda declaración de voluntad particular que yo ejerzo. ¿Qué es el dolo?
Es la voluntad consciente encaminada hacia la perpetración de un delito. ¿Qué son los convencionalismos sociales? Son reglas que se presentan bajo la forma o la denominación de trato social. Entonces ya ustedes van adquiriendo un vocabulario día a día que los va formando y los va identificando como futuros profesionales del derecho. A la hora de ustedes ejercer, a la hora de ustedes estar dentro de un trabajo dignamente representado como una asesoría jurídica donde usted dé lo mejor de sí, de una manera loable, de una manera justa, de una manera equitativa. También quería agregar, ya que quedan pocos minutos para finalizar este encuentro sincrónico, que yo los invito para un nuevo encuentro sincrónico. Espero que asistan más, espero que se pongan, yo entiendo que tenemos problemas eléctricos, yo entiendo que tenemos problemas de muchísimas partes, pero vamos a contribuir con un grano de arena para que todo esto se consolide mejor, porque estos encuentros ayudan y facilitan al estudiante del derecho a una mejor preparación. ¿Sí? Ya que no podemos tener clases presenciales debido a la irrupción de un virus, de una pandemia que nos acoge a diario. Entonces, pues estos encuentros sirven para poder fluir de manera más clara el aprendizaje dentro de las diferentes ramas, porque yo quiero que ustedes compartan conmigo, dialoguemos y me digan, necesito que me explique tal procedimiento. Para eso es que son estos encuentros, ¿verdad? Para que yo como instructora de ustedes, yo los pueda encaminar hacia esa carrera tan bella o hacia esa función como futuros profesionales del derecho. Ya ustedes están básicamente encaminados, ya están encaminados, ya están, yo los mando a hacer videos, porque esos videos les permiten a ustedes perder ese miedo escénico, ¿sí? Les envío a hacer infografía, porque la infografía les permite a ustedes ir desarticulando la norma. Entonces las van desmenuzando poco a poco de modo de que les sirva a ustedes como una fácil y mejor comprensión a la hora de ejercer un caso. Porque no podremos hablar de una manera retórica, agarro la ley y no. Vamos a desglosar la ley, vamos a desarticularla para nosotros llevar un mejor entendimiento dentro de la práctica del derecho. Ahora bien, también quería hacer la acotación a ustedes de que tenemos la parte como órgano del Ministerio Público. ¿Qué función tiene el Ministerio Público? El Ministerio Público es un organismo, ¿verdad? Que es un organismo en base investigativa. Él es el fiscal se encarga de investigar, de recopilar, de recolectar todas las pruebas a diario que debe tener una denuncia o una demanda que se incoa en esa parte del Ministerio Público. Por ejemplo, eh, yo denuncio una persecución. Entonces, ¿qué pasa en la persecución? Tú vas y haces una denuncia ante quién, ante el Ministerio Público. Pero ¿cómo lo introduzco, profe? Bueno, usted va a la unidad de atención a la víctima, lo puede hacer por forma verbal o escrita, coloca su nombre, coloca su cédula de identidad, su teléfono móvil, coloca su dirección o domicilio, su correo, para que usted pueda ser debidamente notificada, y más en estos tiempos de irrupción o pandemia, que a usted la notifiquen o debidamente la llamen. Ajá. Además de eso, en un lapso de no máximo de 48 a 72 horas, ellos hacen la recepción debidamente de la denuncia y la transmiten o la pasan al Tribunal Superior para que ellos ejerzan la debida distribución. Una vez que ellos distribuyen, le cae a queda formalmente, la conoce formalmente una fiscalía, y ellos empiezan a realizar todas las actuaciones procesales de investigación, en este caso que se vaya ventilando. Por ejemplo, un caso de perturbación. Si hay un caso de perturbación de posesión,
¿Dónde voy yo? Bueno, voy a ir a un organismo de protección civil, al cuerpo de bomberos, a verificar si todo va bien. Si es un caso de violencia, yo enviaré a la víctima a la medicatura forense para que le realice una respectiva valoración psiquiátrica, ¿verdad? Y también buscaré los medios probatorios, la parte documental, la parte de testigos, a la hora de poder establecer esa relación y esa recolección de todas las pruebas que el fiscal en este caso requiere. Ya nosotros vamos finalizando nuestro encuentro sincrónico. Espero que haya sido de su agrado y voy a volver a establecer un nuevo encuentro sincrónico antes de que terminemos. Muchísimas gracias y de verdad que tengan una feliz tarde.